oportunidad también nos acompaña William Ayama Lugo, vicepresidente de la Academia de Historia y conocedor acerca de la historia de Palmira y de todo este entorno. William, bienvenido a Tribuna Histórica. Muy buenos días, un placer estar nuevamente con ustedes desde la Academia para darles una introducción y algunas versiones de lo que se maneja como la historia de la iglesia de la catedral o de Nuestra Señora del Rosario del Palmar, uno de los hitos más grandes que tiene la ciudad de Palmira, uno del patrimonio nacional declarada y que forma parte del conjunto arquitectónico de nuestra ciudad, que ha sido parte del proceso de organización, del proceso de estructuración y bajo el cual creció nuestra ciudad. Para el padre empezar de pronto a que nos formule alguna de las ideas que tiene de lo que él dentro de todo su quehacer, el origen, nos remonte a ese origen en el cual se manifiesta cómo aparece la iglesia, cuáles son nuestros inicios y cuáles son las características principales de nuestra iglesia de Nuestra Señora del Palmar. Muy bien, la parroquia que llamamos de la Catedral, que es parroquia de Nuestra Señora del Rosario del Palmar, o comunidad, que es la traducción de parroquia, comunidad de fieles que pertenecen a esta parroquia de la Catedral. Esta comunidad se remonta al año 1722, cuando existían haciendas en esta zona, Hacienda Malagana, Hacienda Llano Grande y otras haciendas. En ellas, en la cercanía, dentro de la estructura de las haciendas de origen español, se formaban los poblados, compuestos por familias que tenían que ver con las haciendas, y así se fueron formando los núcleos urbanos o llamados urbanos, los núcleos como el núcleo de Llano Grande, que se fue desarrollando hasta que en el año 1722, asistido por misioneros que venían de todo el área, desde Buga hasta Popayán, el obispo de Popayán, Monseñor Gómez Frías, declaró este vecindario de Llano Grande parroquia, es decir, una comunidad reconocida como iglesia o comunidad parroquial. Desde entonces, como es natural, la feligresía con el sacerdote encargado de la feligresía construyeron capillas acomodadas al tamaño de la feligresía, y en esa construcción tuvieron la idea de construir una iglesia que había de ser en honor a Nuestra Señora del Rosario del Palmar, debido a un lienzo encontrado en una hacienda, se habla de la hacienda Malagana, que estaba ahí enrollado en la hacienda, y los propietarios de la hacienda lo regalaron a la feligresía, que se lo ofreció al padre Oviedo. En ese momento era el cura, y trajeron este lienzo que era lienzo de Nuestra Señora del Palmar. Ese es el título que tiene el lienzo. Con esta imagen de Nuestra Señora del Rosario del Palmar, la feligresía fue creciendo hasta que se trasladó a lo que es el casco urbano de Palmira y la Plaza de Bolívar, en donde se fueron construyendo en dos sitios iglesias, una sobre la calle 31, en donde estaba ahora el Banco BBVA y había estado antes el Club Cauca, y la otra aquí donde está actualmente la Iglesia Catedral. El lote era mucho más pequeño y los párrocos fueron comprando lotes adyacentes para lograr un lote de muy buen tamaño, suficiente como para desarrollar la iglesia parroquial de Palmira. Muy bien, la introducción que nos hace el padre, y hay unos elementos fundamentales sobre la organización aquí, para mencionar que
dentro de los comentarios que él nos hacía, las diferentes haciendas dentro del siglo XVII y siglo XVIII, algo particular dentro del proceso de colonia es que cada una de las haciendas, y específicamente las haciendas del suroccidente, eran haciendas muy devotas, y en el proceso de evangelización y de difundir la fe católica, en ese momento, pues en cada una de las haciendas se tenía un trapiche y se tenía una iglesia. Para el caso que nosotros estamos mencionando y nos interesa es las iglesias, o sea, teníamos esas iglesias o pequeñas parroquias o sitios de adoración donde se impartía una misa 1 o 2 veces a la semana. Se tenía, por ejemplo, en el caso de Llano Grande, como se llamaba este territorio en sus inicios, teníamos la hacienda la hacienda del Loreto, y allí teníamos a la Virgen de Nuestra Señora del Loreto, teníamos a la Virgen del Palmar, teníamos a la Virgen de la Concepción de Amaime, teníamos a la Concepción de Nima, teníamos en la parte de Agua Clara, teníamos también una parroquia, teníamos sobre la parte de Buchitolo, y en la parte de lo que corresponde a lo que nos mencionaba el padre, la parte de Agua Clara. Cada una de ellas, esto solamente por mencionar algunas y de pronto las más representativas, donde la imagen y la organización de cada una de ellas brindaba una conexión, y la conexión era impartir la fe católica. Padre, en alguno de esos momentos, digamos, ¿por qué se toma como punto de referencia, sabiendo que existían otras iglesias, otras parroquias, otras capillas, en cada una de las capillas, específicamente en cada una de estas haciendas? ¿Por qué se toma como punto de referencia la imagen de Nuestra Virgen del Rosario del Palmar? Sucede que había todas estas capillas que menciona nuestro amigo el doctor Mayama. Eran capillas, inclusive algunas de ellas llamadas doctrineras, porque allá iba el sacerdote o laicos también a enseñar la doctrina cristiana a los vecinos. Y había esas capillas. Sin embargo, en la parte de Llano Grande fue donde se asentó un poblado mayor, un poblado más grande. Entonces, la iglesia allí, de ese sector de Llano Grande, fue cobrando importancia y se volvió como el núcleo religioso, núcleo religioso que cobró nuevo valor con la presencia del lienzo de Nuestra Señora del Rosario del Palmar. ¿Hay algunos comentarios sobre algunos milagros, algunos hechos trascendentales, por ejemplo, que se estuvieran vislumbrando en el momento sobre el lienzo? ¿Habían personas devotas se habían presentado ciertos hechos trascendentales en la parte religiosa respecto a la Virgen del Rosario del Palmar? Ciertamente, inclusive usted, amigo doctor Mayama, menciona el hecho de que cuando hubo la iglesia o las dos iglesias anteriores a esta presente, había por lo que es ahora la carrera 30, había una puerta en esas iglesias, y esa puerta daba acceso a lo que era la nave occidental, que conducía a un altar donde estaba el lienzo de Nuestra Señora del Palmar, y era llamada por los feligreses la Puerta del Milagro o la Puerta de los Milagros, porque ahí entraba la gente directamente a confiarle a la Virgen María, a través de la contemplación del lienzo, sus necesidades y sus acciones de gracias. Algo semejante a lo que se presentaba en Guadalupe, en México, cuando la población tuvo en sus manos el lienzo, la tilma del indio Juan Diego, donde apareció esa imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, y donde ha habido otros cuadros a través de la historia religiosa colombiana, por ejemplo en Cundinamarca, y luego el caso del lienzo de Nuestra Señora
de Chiquinquirá del siglo XVII, lienzos que son venerados por la comunidad y por lo mismo que representan a la Virgen María, la feligresía, los devotos. Confiamos en la protección de la Virgen María, sabiendo su condición de madre espiritual de todos nosotros. Por eso pues ganó muchísimo este centro de Llano Grande, el centro religioso, de manera que se fue perfilando como la iglesia principal, la que se reconocía como iglesia parroquial en medio de las otras capillas que no lo eran. El lienzo de Nuestra Señora del Palmar fue hallado posiblemente por un campesino, o en fin. Padre, ¿tiene usted conocimiento más o menos de qué fecha data el momento en que se pintó o de pronto sería de influencia ecuatoriana? Porque en el tiempo había unos pintores extraordinarios. Este lienzo ha sido estudiado parcialmente. No hay conocimiento de un estudio profundo sobre el lienzo. Por ejemplo, en el aspecto de las pinturas, el manejo del pincel, la misma imagen de Nuestra Señora del Palmar. Hay un hecho cierto histórico, y es que en 1722 ya existía ese lienzo. Revisando el lienzo, se ve por la presentación de la imagen que corresponde a una imagen de una emperatriz. Emperatriz quiere decir esposa de emperadores. Nosotros sabemos que emperadores ya en el siglo XV había emperadores, en el siglo XVI también había emperadores, en el siglo XVII también, y ya en el XVIII fueron quedando México, fue quedando Perú, fue quedando Brasil, hablando del continente americano. Y entonces eso hace que se remonte el estudio de la imagen o la elaboración de la imagen por ahí, como lo dicen, aproximadamente al siglo XVII. Siglo XVII no se puede decir si a mediados o al principio o a fines. En todo caso, siglo XVII, porque ya era un lienzo antiguo, llamado antiguo, o sea, con más de 50 años, cuando lo recibieron los feligreses en 1722. Una pregunta para el historiador William Manyama, académico y vicepresidente de la Academia de Historia de Palmira. ¿Por qué la advocación inicial de la señora de Loreto, que antes del hallazgo del lienzo de Nuestra Señora del Palmar, por qué se daba en Palmira? A ver, los diferentes, como mencionaba anteriormente, las diferentes haciendas tenían sus capillas. Esa capilla, todas tenían, digamos, sus feligreses en cada una de ellas, como los feligreses, además de sus propietarios, tenían los esclavos y aquellos mestizos, aquellos ambos, que pertenecían a las haciendas. Las haciendas eran las haciendas de grandes extensiones de terreno, y en su mayoría, por ejemplo, la de Nuestra Señora del Loreto tenía más o menos unas 80 a 60 personas, que ocupaba casi la parte céntrica. La de la hacienda de la Concepción de Amaime tenía más o menos unos 140 a 160 personas. La de la Concepción de Nima estaba alrededor más o menos también de ese número de personas, de 100, 120. La de El Palmar tenía pues unos 40, 60 personas. Si estamos hablando de la hacienda de Huachal, también tenía ese mismo. La de San José tenía más o menos unos 40, 60 feligreses, es decir, integrantes, dentro de los cuales cada uno, pues por su espacio religioso que tenían los dueños de las haciendas y los propietarios, pues eran llevados a ese proceso de evangelización, porque se desconocía la religión católica, y el hecho era llevarlos al creer en ese poder divino y en la parte que era la esencia del ser humano en ese momento, la advocación en la parte religiosa, que es el fenómeno histórico que se estaba viviendo en el momento. La importancia de cada una de ellas estaba
plasmada dentro de lo que se estaba llevando, dentro del poder económico que se estaba viviendo. Pero obviamente el caso de la Virgen de Nuestra Señora del Palmar, a pesar de la del Loreto, que tenía cierta preponderancia, pero la de Nuestra Señora del Palmar tiene una característica muy especial, y es que durante ese tiempo, o sea, dentro de finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, se gestan una serie de milagros como dentro de los comentarios que aparecen, y dentro de la tradición, y algunos datos que aparecen en Popayán y algunos datos que aparecen en Buga, muestra cómo personas que estuvieron con algunos problemas en sus pies porque andaban descalzos, y su gran advocación pues llevó a que en un momento el dueño de la hacienda, el señor González, que tenía a su hijo que estaba pequeño y él tenía su enfermedad en los pies, fue curado, y esto empezó a exaltar la fe, y de allí que muchos de los feligreses sobre la zona, que era bastante negadiza, pues tuvieran ciertos problemas y se aferraron y se dedicaron a orar, y esa abdicación, ese aferrarse a la imagen, pues llevó a que de una u otra manera tuvieran un beneficio, y ese beneficio que en esos instantes había llevado a varios milagros, algunos que habían sido mostrados, otros que no ni siquiera de pronto fueron tenidos en cuenta, pero muchas personas tuvieron esa participación y ese beneficio de la Virgen. De allí que la población y los feligreses de los diferentes hacendados se unieran, y allí es donde colocan una propuesta diciéndole que a partir de la gran relevancia, de la gran cantidad de milagros que se habían gestado, pues se tuviera en cuenta, y a partir de ello es como se ubica en el punto equidistante de las demás haciendas. Y si nosotros hoy observamos el plano equidistante donde existieron las demás haciendas, pues vemos allí la ubicación, que además también como un punto para que el poder concentrar a la mayoría de ellos, y tener las otras capillas como espacio de visita, o como espacio de seguir manteniendo el espacio de unidad. Otro de los elementos era que era necesario mantener la unidad y el equilibrio dentro de toda la población, y esto hizo, como de pronto lo mostraba el padre en su parte introductoria, y esto hizo que a partir del proceso de 1714, de 1780, donde posiblemente pueden ser los datos, el proceso en el cual se pudo haber realizado la pintura, llevan a que esa exaltación y los primeros procesos de 1814, 1816, que fue los momentos donde hay mayores registros, y llevó a la exaltación y a hacer la petición para que tanto de Buga como de Cali y de la parte donde se dependía específicamente de Popayán se cediera de la gobernación de Popayán, se cedieran los elementos necesarios para que se ubicara y se sentaran las primeras piedras o las primeras bases para la construcción de un pequeño espacio de que uniera a los feligreses de ese momento, que se habla de aproximadamente unos 800 personas a 1600 personas que habitaban sobre este territorio, y entonces es el punto central sobre el cual empieza a crecer la población, porque a partir de ese momento, de 1722, el punto de referencia, que es la instalación, y donde se pide cuando se cede, se pide por parte de Popayán y se pide por parte de Buga que la instalación sea una instalación donde no solamente se instaure y donde se coloque el lienzo y donde se empiece la construcción y la organización desde 1722, la instalación de este espacio, sino también la ubicación de una llama que mantenga iluminada y mantenga viva. Porque alguien de pronto dice, simplemente colocar veladoras. No era simplemente colocar una veladora, y el hecho de haber colocado una lámpara que mantuviera iluminada la imagen de la Virgen era algo muy representativo y algo bastante
importante y era para tener en cuenta porque no era cualquier llama, o sea, y era un costo bastante alto y era un compromiso y una responsabilidad bastante alta de los feligreses para colocar esa devoción y impartir el proceso de fe sobre el cual empezó a crecer y a darse los elementos necesarios para el surgimiento de nuestra población. Padre, al inicio de esta charla decíamos que usted decía que la imagen encontrada de la Virgen de Nuestra Señora del Palmar, una emperatriz, y ahí tiene un vestido de gala, una capa de gala, eso debe haber tenido una connotación impresionante en su época, Padre. Es lo mismo, la Virgen María, la connotación piadosa y teológica también, por lo mismo que es la madre de Cristo, y Cristo constituido Rey del universo, la madre dentro de la misma connotación que había en las estructuras de imperio y de reino, la madre aparecía como emperatriz o como reina, reina madre o emperatriz madre, y de ahí entonces ha surgido la presentación de los cuadros, de las imágenes de Nuestra Señora en ciertas culturas y en ciertos momentos, para indicar también que teniendo la emperatriz, como ha aparecido históricamente las emperatrices, poder ante el emperador, por ser madre del emperador, entonces se agrega, hay como un valor agregado en esta devoción a la Virgen María, y es reconocer su poder delante de su Hijo, que teológicamente aparece muy claro en las bodas de Caná de Galilea, en donde la Virgen María le pide a Jesús intervenga para dar la solución a un problema grave que se ha presentado en la fiesta de bodas, y es que se les ha acabado el vino, algo indispensable en las fiestas de bodas, dentro de los rasgos culturales de la cultura judía, y no solamente de la judía, sino en todas las culturas. Aparece el poder de interceder la Virgen María delante de su Hijo para conseguir que toda esta familia necesitada de vino tuviera vino en abundancia. Entonces el vestido que trae la imagen de la Virgen María tiene la connotación de una madre poderosa delante de su Hijo. Su Hijo, al que también pintan allí con corona real, de la misma estructura o diseño del de la Virgen María, como quien dice, era de un mismo reino, no tenía diversidad de coronas. La imagen también tiene un rosario. Ese rosario evoca la devoción al rosario en el pueblo de Europa, y luego traído esa devoción a América, de honrar a la Virgen María repitiéndole el saludo del ángel 50 veces en el rosario, y también pidiéndole a la Virgen que ruegue por nosotros delante de su Hijo, ahora y en la hora de nuestra muerte. La arquitectura de la actual Catedral Nuestra Señora del Palmar de Palmira, Valle, Colombia, es una arquitectura muy hermosa. Yo creo que será la única en su género. William, nuestro historiador de cabecera, vicepresidente de la Academia de Historia, y que está participando en esta entrevista, es importante que le diga a los televidentes cuándo empezó en sí, cuándo se vendió la primera piedra, quiénes fueron los encargados. Yo creo que esto es bueno que todos los televidentes de este programa se den cuenta. Antes de pasar a ese punto, quisiera que de pronto el padre nos diera una descripción, esa descripción tan detallada y tan perfecta de la Virgen, la túnica, el manto que tiene, o sea, no solamente, o sea, es algo que representa lo del emperador, o sea, haciendo una descripción teológica y dentro de lo que se maneja, de lo que usted nos está, desde ese punto de vista teológico, es el poder de interceder, de lo que la Virgen María intercede por nosotros, por todos acá, o sea, de la forma como ella está intercediendo, pero sí, o sea, la semblanza que nos coloca allí es la semblanza de la Virgen María, es la que se trae desde el punto de vista teológico, y el niño es la representación del niño Jesús,
Sí. Y dentro de la túnica, lo que nosotros vemos allí. Dentro del arte cristiano, el arte cristiano influenciado por la cultura de los pintores que han pintado imágenes, pues vemos ahí un rostro tipo caucásico, y lo mismo el niño. Entre otras cosas porque emperatrices y emperadores bueno, ahora todavía tenemos un emperador en el Japón, pero el Japón históricamente no contaba mucho cuando se habla de la cultura europea y las guerras europeas y luego las idas o los viajes de conquista a ultramar. En todo caso aparece una virgen de esta de tez blanca, el niño lo mismo, y en una actitud está de pie y en una actitud de majestad. Aparece, se lee, por lo que los comentarios de los escritores le hacen ver a uno, está en una actitud inclusive como de caminar, examinándole los pies, como quien dice un pie adelante, como quien dice lista a caminar, y lo leen lista a venir al encuentro de nosotros, sus hijos, en compañía de su hijo. Un hijo pues pequeñito. Y el brazo abierto como el espacio de piedad. El brazo de piedad, de condolencia para que el acercamiento se genere hacia la Virgen. Sí, exactamente, porque es para la lectura de ver la Virgen María acogiendo a sus hijos. La señal de acogida siempre ha sido expresada con brazos abiertos. El abrazo, no solamente en esta cultura occidental, sino en la cultura judía, la cultura hebrea y otros países de la Asia Menor y aún del Oriente. Así que aparece la Virgen María como acogiendo a nosotros y mirando también hacia nosotros. No aparece mirando una mirada hacia el cielo, sino hacia la tierra donde estamos sus hijos. Ahí hay algo, lo que nosotros podemos apreciar dentro de la capa. Esa capa, ese es dentro de lo que manejaban los emperadores, y allí está, el espacio de estar bordada, de tener, se supone que los bordes que tienen, de ser una túnica blanca, dentro de esa capa se supone que allí estaba bordada, o se le muestran esos elementos de color amarillo, esos bordes y esos, diferentes líneas. Parece ser que dentro del pintor trata de exaltarlo, dándole como un espacio de brillantez, de iluminación, de esa iluminación que da el oro y que da la fortaleza de lo que tiene el emperador, y además la coloca dentro de un pedestal, la enmarca dentro de un pedestal. Ese pedestal también está dentro del símbolo de poder y dentro del símbolo de organización. ¿Para qué? Para mostrarnos su grandeza, su piedad y toda su bondad de acogimiento hacia la parte de los católicos. Sí, así es, porque eso era la intención de los pintores cuando presentaban algo. Mostrar cada cuadro tenía, que llamaban retratos, tenía un objetivo, y era como hacer presente la figura o la imagen del emperador o del ser querido de que se había hecho esa pintura. Eso se demuestra viendo en las otras culturas cómo la Virgen María es representada. Por ejemplo, en Fátima, cuando se apareció a los pastorcitos, la imagen que ellos describen de acuerdo con la aparición fue que una dama vestida de blanco con un manto que la cubría de color azul, muy propio de esa zona de Portugal, zona pastoril. Los pastorcitos estaban pastoreando ovejas, las ovejas familiares. Nuestra Señora de Guadalupe, cuando aparece en esa tilma,
es bellamente la representación de una mujer en embarazo. Una mujer en embarazo, y señalado ese embarazo por un moñito que tiene en el vientre, la imagen, que eso era muy propio de esa cultura. La mujer que estaba en embarazo tenía siempre un moñito allí en la parte del vientre, señalando la presencia del hijo que llevaba en las entrañas. Y la Virgen María aparece también mirando hacia abajo, hacia nosotros, y aparece con las manos juntas, como quien dice, en actitud orante, orando por nosotros. Así aparecen cantidades de obras de arte que muestran a la Virgen María en toda su acción como madre, como intercesora de nosotros. Agregando a todo esto la razón de ser de las pinturas en la historia, examinando todo lo que es la arqueología y la paleontología, son constancias de hechos históricos o lecciones muy grandes que se quieren manifestar y que duren a través de los siglos. Las pinturas, porque no había escritura. De ahí que se dice que las pinturas religiosas y no religiosas son todas como si fuera un libro abierto para el que no puede leer. Padre, ahora usted hacía remembranza de la cantidad de advocación a la Virgen de Fátima, la Virgen de Lourdes. Padre, yo creo que es bueno que los televidentes, inicialmente hablábamos de la Virgen de Loreto. ¿Cómo fue la aparición de la Virgen de Loreto? Loreto es en Francia, ¿no? La aparición de la Virgen de Loreto, o en Italia. Entonces, Padre, es bueno que usted a los televidentes los ilustre acerca de la Virgen de Loreto. Nuestra Señora de Loreto, esa devoción se llama así porque se radicó en la ciudad de Loreto, Italia, como la de aquí Nuestra Señora del Rosario del Palmar, en esa hacienda que era primitivamente el Palmar. Y así Nuestra Señora de Monguí, un cuadro muy antiguo que hay por allá en Cundinamarca, Nuestra Señora de Chiquinquirá, porque el lienzo es venerado por la gente de Chiquinquirá. Así este cuadro de Nuestra Señora de Loreto es una devoción que vino de Europa. En Loreto hay una tradición muy antigua en que dice que allí se encuentra una casa en la que vivió la Virgen María. La Virgen María no vivió en Loreto, pero hay en esa tradición religiosa combinada con leyenda de que la casa donde vivió la Virgen María, por allá en Jerusalén o en Nazaret o Belén, fue llevada por ángeles a Loreto. Entonces de ahí viene la devoción a Nuestra Señora de Loreto. La presencia de la Virgen María en Loreto, como quien dice, escogió su casa para vivir, su hogar en Loreto, Italia. Una manera muy bella de decir que tanto amaba a la Virgen María al pueblo de Loreto que decidió irse a vivir allá, y el signo de su presencia es la casa de la que aparece como una reliquia de que fue la casa de la Virgen María en Loreto. El programa Tribuna Histórica, en esta oportunidad nos encontramos en el despacho parroquial de Nuestra Señora del Palmar de Palmira, presidido por el reverendo padre presbítero Jairo Gómez Ángel, que también es académico de la Academia de Historia de Palmira. Yo creo que las cuestiones se van poniendo de moda y en fin, los usos, modos y costumbres. El Papa Francisco ahorita adoptó como patrona la Virgen de Luján. Padre, es importante que le digamos a los televidentes la importancia de la Virgen de Luján. La Virgen de Luján, dentro de la historia de ese cuadro de Nuestra Señora de Luján, ella es nada menos que la patrona de la Argentina. Y de Uruguay y Paraguay. Y de Uruguay y de Paraguay, exactamente. Eso con el fin de atraer o recordar ese proceso de unidad de los pueblos en una misma fe y en un mismo sentir al nombrarles una patrona. Ahí en el caso de América, Nuestra Señora de Luján, como aquí en Colombia es Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá.
y en Estados Unidos la Inmaculada Concepción de María. Bueno, yo creo que lo importante, este programa nos encontramos en el despacho parroquial, como dije antes, de la parroquia Nuestra Señora del Palmar. Importante que escuchemos la apreciación de el historiador William Mayama, vicepresidente de la Academia de Historia, los inicios, la génesis de la Catedral Nuestra Señora del Palmar. A ver, hay algo que de pronto hay algunos historiadores que hacen algunas referencias sobre la parte teológica, sobre el pensamiento y miran de cierta manera alguna relación y alguna influencia de poder económico, de poder social y de quitar o de restarle importancia a algunos lugares. Hay alguna relación que de pronto se pueda presentar dentro de la Virgen de Nuestra Señora del Palmar, que está casi dentro del mismo periodo, dentro de la misma época o casi dentro de los mismos años dentro del Milagroso de Buga, y hay una correlación dentro de esa parte de organización. Muy buena la pregunta, porque históricamente aparece que cuando se construyó la primera iglesia en honor a Nuestra Señora del Palmar, aquí en el terreno donde está ahora la catedral, había históricamente el relato de peregrinaciones de fieles, de feligreses que venían de otras partes de lo que era el Cauca, porque esto era en ese tiempo el Gran Cauca. El Valle del Cauca como departamento no existía, y venían acá, y era de una gran afluencia de peregrinos. Eso explica también cómo se puede explicar la pujanza que había en la población para hacerle frente a una obra de esta talla monumental como es esta iglesia Nuestra Señora del Rosario del Palmar, antes de ser catedral. O sea, digámoslo, 40 años antes de ser catedral, porque esto era la iglesia parroquial erigida en honor a Nuestra Señora del Rosario del Palmar, precisamente porque era un lienzo venerado por personas que venían en peregrinación acá. Apareció después, a principios del siglo XX, la Basílica del Señor de los Milagros en Buga, que incidentalmente esta iglesia, Nuestra Señora del Rosario del Palmar, y la Basílica del Señor de los Milagros en Buga, el diseño de las iglesias fue hecho por un mismo personaje, un hermano Wiener, alemán, de la comunidad de los Padres Redentoristas, que hizo el diseño para la Basílica del Señor de los Milagros. Fue el mismo que hizo el diseño para la iglesia Nuestra Señora del Rosario del Palmar. Después, con unas modificaciones admirables que tiene la iglesia Nuestra Señora del Rosario del Palmar, como es los arcos centrales y laterales mucho más altos que los que tiene la Basílica del Señor de los Milagros de Buga. De ahí se explica, esto es para explicar cómo tenía una gran afluencia de peregrinos, y después empezó la devoción al Señor de los Milagros en Buga, llamado también Señor de los Milagros, y la gente empezó a fluir allá. Había una comunidad de sacerdotes, y pienso, y como lo he pensado haciendo una lectura a esto, que la Virgen María le dio la importancia que se debía a su hijo, y así ella pareciera como un poco disminuida frente a su hijo. La cantidad de gente que va a esta Basílica del Señor de los Milagros es pues de un flujo de personas enormes, como corresponde a un santuario de mucha actividad religiosa. Estos son los elementos que hay que, digamos, dentro de los análisis, dentro de los planteamientos, que la gente se entere, que la gente sepa diferentes características, no solamente que se queden con algo
dentro de la parte cotidiana, sino que hay estudios y son investigaciones que se han hecho sobre el proceso que ha desarrollado o sobre el proceso en el cual hemos tenido unas vivencias y ha jugado un papel importante dentro del desarrollo, el surgimiento, la organización y la transformación de nuestra ciudad, como es la catedral. Y sabemos que dentro de la pregunta que nos hacía, aquí se puede ver cómo en una primera instancia la ubicación de la iglesia en ese espacio donde se tiene, que es en una primera instancia que es un rancho muy modesto, pero que la gente rápidamente, los feligreses, con esa advocación, con ese ímpetu, con esa fe, y de inmediato emprenden, no solamente lo dejan como un rancho pajizo, un rancho muy modesto, sino que empieza la transformación de manera muy rápida. Desde el año de 1722 al año de 1730, allá elaboran una construcción bastante fuerte y bastante amplia sobre el sector de lo que nos menciona el padre, y es sobre el espacio de lo que hoy corresponde al sitio del Banco BBVA, y hay algo para presentarse que es hacia el año de 1748, que infortunadamente hay un temblor y todos los dineros que se habían colocado en su momento, todo lo que sea los esfuerzos, la dedicación, pues sufre varias grietas, la construcción se ve un deterioro bastante amplio, y esto hizo que se cambiara de sitio. ¿Por qué? Porque estaba cerca del espacio del río, que estaba a 2 cuadras, de pronto se veía que había espacio de humedad, y el río no era el río que de pronto tenemos allí, sino que era un poquito más amplio, pero se había colocado allí para el proceso de crecimiento. Algo también para tener en cuenta es que el crecimiento que se había dado o que se había otorgado en ese momento es ubicarla, y ya es como el señor Gregorio Say Rengifo, dueño de la parte céntrica y aproximadamente de lo que correspondía al sector del céntrico de esta parte de la hacienda de Loreto, y él en ese espacio de vocación ya había hecho algunos loteos sobre estos lados, pero decide entregar parte de sus tierras con un único fin. El fin era que a partir de la comercialización de las tierras se realizara una construcción acorde, una construcción con todas las características y los elementos necesarios e indispensables con lo que se estaba dando, y por eso dona aproximadamente 8 plazas para que sean comercializadas y para que de cuya venta se invirtiera en la construcción, diseños y para ello tiene que pedirse un permiso, y ahí es donde se entrega el permiso. Como nos decía el padre, viene un permiso de la parte religiosa y viene un permiso también de la parte del gobernador Diego Antonio Nieto, quien se viene desde Popayán, y vienen ¿para qué? Para legalizar y para hacer, como se dice, una protocolización de los diferentes terrenos, hacer la entrega, y es como en ese momento se deja el espacio para la plaza central y la construcción, y allí es donde aparecen las escrituras, la construcción, y se dice créese la urbanización, ni siquiera dice menciona ciudad, sino urbanización del sector de Llano Grande. Esa urbanización es entregada a partir de ese momento. Y la parte de algo que siempre la gente hace preguntas, y por qué el colocarle del Palmar. El Palmar porque la Virgen fue encontrada en ese sitio de la hacienda del Palmar, y la connotación era el nombre de donde provenía. Y entonces el exaltar y el demostrar ese sitio en el cual se venía casi denotada, y por eso de pronto ese gran elemento de rescatarlo allí, de colocarle el nombre, y por eso después, años más tarde, cuando ya se genera el proceso de independencia, es que la gente retoma
O sea, allí es donde se dice que se retoma parte de este proceso y viene una de las versiones, y es cómo se retoma ese punto de partida, que es si la Virgen, si el espacio de la catedral, si el espacio de la Virgen de Nuestra Señora del Palmar fue el punto de inicio, ¿por qué no lo recogemos? Si es esa emperatriz que nos dio el nacimiento para que surgiéramos, si es el espacio de advocación el que nos dio que naciéramos, entonces los feligreses ahí es donde retoman y dicen, pues sin desarraigarnos de los españoles, pero sí tomando el espacio de fe y uniendo lo que los españoles nos dieron, que es la parte religiosa, pues en vocación de eso retomemos a la Virgen, que es del Palmar, y allí es donde se da la connotación de lo que es el nombre de la ciudad, que hacia 1811 empieza el cambio de ese nombre y empieza a dejar atrás el nombre de Llano Grande y a tomar el nombre de Palmira en honor y como símbolo y rescatando el espacio de la Virgen de Nuestra Señora del Palmar. Eso es uno de los elementos bastante amplios, y esto es parte del crecimiento y es parte de la transformación. Y lo que nos decía el padre dentro de la parte de construcción y de la parte arquitectónica de la ciudad, de la iglesia, es parte de ese crecimiento arquitectónico, donde en una primera instancia es una iglesia de corte colonial, y ese corte colonial es el que, como veníamos en ese asentamiento y en ese proceso de organización de la colonia, pues es parte de la arquitectura que se conserva como fenómeno de organización, que es una pequeña torre lateral y con un pequeño campanario y un espacio a un agua que se recogía por el costado derecho, y es parte de la primera construcción que se tiene de manera simple y sencilla. Padre, hablemos a los televidentes de este programa Tribuna Histórica, que se difunde sábados y domingos en el horario de 9 a 10 de la mañana por CTP Canal Telepalmar, en alianza con el cable operador Claro. Padre, hablemosle a los televidentes, a pesar de ser construida la Catedral de Palmira por el mismo arquitecto, porque esta es sui generis, es única, creo que en el mundo, porque es una belleza extraordinaria. Nombramos al padre Guillermo Becerra Cabal, que era el cura en el año 1913, y cuando por medio de un plebiscito consultó a la feligresía si convenía transformar o desarrollar un recinto más amplio para la feligresía, porque ya era estrecho el templo de ese tiempo para la feligresía, y aprobaron que se construyera una nueva iglesia parroquial, que es la actual. En el año 1913, en diciembre, el resultado de ese plebiscito dio que se aprobara entonces presentar la primera piedra de esta nueva construcción, que tuvo lugar en febrero del año 1914. Así que en este año 1913 se están cumpliendo 100 años de la decisión conseguida por plebiscito con la ciudadanía de que se construyera una iglesia mejor, más grande y más cómoda, y también que obedeciera las normas del arte religioso, en honor a Nuestra Señora del Rosario del Palmar. Y fue así como se construyó esta bella iglesia. Un maestro Lorza, que acompañó a Monseñor Guillermo Becerra Cabal, que le dieron el título de Monseñor ya más tarde. Incidentalmente, cuando se creó la diócesis de Palmira, en el 17 de diciembre del año 1952, el párroco era Monseñor José Manuel Salcedo, o Padre José Manuel Salcedo. Y al nombrarse esta iglesia catedral, se nombró al Padre Guillermo Becerra Cabal, constructor de la misma, que fuera párroco. De manera que Monseñor Becerra Cabal, Guillermo Becerra, aparece en la lista de los párrocos de la catedral. Es el primer párroco de esta iglesia como catedral. Y él, conocedor de arte, de familia muy culta,
Entonces, con el maestro Lorza quedaron en que había que hacer unas modificaciones al diseño que había hecho el hermano José Wiener, redentorista. Y de ahí que resultara esta iglesia como está, y en la que se pueden observar unas modificaciones que le hicieron, o algo como unos arcos o unas ventanas que después las taparon y quedan ahí las huellas porque fueron construidas. El que viene a visitar la nave oriental y la parte oriental alcanza a darse cuenta de eso, de unas ventanas que suprimieron, y al mismo tiempo hubo otros espacios que los abrieron. Todo para obedecer al clima y a la afluencia de gentes, y luego aprovechando los adelantos de la técnica de ese tiempo. Por ejemplo, el piso lo vino a colocar una firma alemana, y al colocar el piso le colocaron unas estrellas cubiertas con vidrio opalino e iluminadas, que se ven hoy ya cuando se hizo la restauración y habían desaparecido antes. Y luego la calidad del piso, un piso supremamente perfecto, pensado para un recinto religioso, porque el taconeo de la gente no se advierte, es completamente sordo. Cuando uno entra a otros recintos en otras partes se observa el taconeo de la gente al entrar, no aquí. Luego la iluminación es también de autoría alemana, que como sabe el profesor Mayama y ustedes también, pues las iglesias y los recintos, edificios públicos les colgaban lámparas, porque cuando llegó la lámpara incandescente colgaban lámparas. Esa era la manera de iluminar los sitios. Aquí ya en 1918 o 20 o 30 ya pensaron en lo que llamaban la iluminación indirecta. Es algo para tenerlo muy en cuenta en lo que es el desarrollo de la iluminación de edificios en Colombia. Este es uno de los primeros en los cuales se utilizó la luz indirecta, con unos faroles incandescentes muy poderosos. Cuando llegué yo aquí ahora a la catedral, vinieron de Cali y de Bogotá personas a ofrecer que otro tipo de iluminación. Y les dije yo, muchísimas gracias, pero esa iluminación indirecta es la que ha estado muy bien pensada, porque es una iluminación en que uno, al entrar a la catedral, el ojo no es distraído por ninguna bombilla. El ojo va directamente al altar mayor, se va derecho al altar mayor como debe ser. Cuando usted pone lámparas al entrar, que aquí pusieron 3 a la entrada que se han restaurado en este año, pues uno ve esas 3 lámparas, pero pasa esas 3 lámparas y se encuentra uno con un recinto iluminado un poco más fuerte que a media luz, porque es un recinto para caminar y estar allí, no es un recinto para fomentar la lectura. La luz no alcanza a dar para la lectura, a menos que se hagan escritos con letra grande que resista la luz media para uno poder leer. Es decir, como cosas notables. Y luego los arcos de la nave central, mucho más altos, más pronunciados. Eso fue de la sabiduría del maestro Lorza, y eso tiene su explicación en ingeniería y en ingeniería ambiental, quien lo creyera, porque es una iglesia en la que todos entramos y podemos estar 2 horas o 3 allí y no se siente el calor que se siente en otros recintos similares. Más las puertas laterales muy bien puestas, que rompen las corrientes de aire que facilitan que la gente pueda estar cómodamente en la iglesia, en los actos religiosos. Bueno, nos quedamos cortos porque la cantidad de historia
que se alberga en nuestra catedral Nuestra Señora del Palmar es inmensa. Agradecemos muy cordialmente hoy la presencia del reverendo padre Jairo Gómez Ángel, párroco de Nuestra Señora del Palmar, la Catedral de Palmira, lo mismo que del académico y vicepresidente de la Academia de Historia, William Mayama Lugo.